Bueno, estamos en vivo, estamos en diferido, estamos en todas partes. Saludo a los que nos ven en vivo y directo, saludo a los que nos están viendo en diferido. Feliz inicio de la semana. Saludos, Daniel Arafarías. Acá ratifico lo que le dije al final de la semana pasada, cambiando mucho la temperatura. Estoy enchaquetado ya, o sea, está pegando un frío más o menos. Pero bueno, esto Así, es de aquí a 10 minutos. frío, En 10 minutos puede empezar el sol. Así pues, frío. Amigo, yo estoy aquí, pero ahorita está lloviznando, pero he estado, bueno, con el calor, pero bueno, ahí. Pero ahí a mí hay. me gusta este clima y esta cosa. Me gusta el calorcito, la cosa. Es un clima como para pensar, como para escribir, ¿verdad? Como para que afloren las ideas. Este es el clima propio. Oye, Así yo he donde, pensado, como mira, una neblinita así tenue. yo tengo dos pensamientos con respecto al tema de escribir, Ajá. porque tengo dos opciones y creo que no voy a escoger entre las dos, sino que las voy a escoger las dos. Nomás se escucha muy bajito, vamos a subirle el volumen a Neomar aquí. No, yo me escucho muy No, no, bajito. no, Ah, no, ya, no, pero es por mí, no por ti, es por mí, es por mí, por mí. ya Ya yo le está, subo Neo. aquí, no hay problema. Ya, no, 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 es que soy yo aquí que te tengo que poner aquí para que la gente en Instagram te escuche mejor. Ahora sí. Yo he decidido que no voy a escoger entre las dos opciones, sino que voy a escoger las dos. Ajá. Porque hay dos sitios donde yo quiero irme a escribir. O sea, internarme un mes y sentarme a escribir. Y yo decía, me voy para este y me voy para oeste. Decir, me voy para los dos. Un rotico para este y un rotico para el otro. Me voy a ir a Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Me ha dicho, no, Daniel, aquí tienes el sitio preciso para tú venirte y quedarte aquí y sembrarte a escribir. Un castillo, por Oye, ejemplo. no sé si en un castillo, pero por lo menos tener vista ahí al mar, qué sé yo, en Balmoral, donde se iba la reina Isabel a A ver cómo era temperar, la cosa. A temperar, se iba a temperar para Balmoral. a aclimatarse. O de repente Edimburgo, o qué sé yo. Lo que la gente, hablemos de cosas que me diga, mira, el mejor sitio para que tú te internes a escribir es este, pues me voy. Y el otro sitio donde también iré a internarme a escribir es en Carriazo. Carriazo es en Santander. Atenderé la invitación que me ha hecho también la gente de la Posada Somavilla. Me dijo, mira, aquí tienes una habitación, te encierras ahí, escribes y haces como un ermitaño. Sales, vas al restaurante, pides unas anchobucas, unas anchoas, una cosadita y te devuelves y sigues escribiendo. Y yo he dicho, oye, me suena. Entonces voy a hacer las dos cosas. Entonces voy a montar el eje Escocia-Santander. Pero hay un Entonces me voy pequeño de problema. Escocia a Santander, de Santander a Escocia. Paso ya clienta y ya. Pero mientras tú pases ese tiempo, que puede ser un mes, puede ser 2 meses, ¿tú vas a parar el mundo o vas a seguir trabajando? Bueno, pero es que escribir es un trabajo. No, claro, pero me refiero a todo lo demás que haces, porque ese es mi problema en este momento. Que para Todo lo tú demás que escribir, hago, tú yo más que todo el lo demás que tiempo, hago, no, es que mi trabajo fundamental es uno solo, que es ser Daniel Lara Farías. ¿Tú sabes el trabajo que da esto? ¿verdad? Pero, ¿por qué Por me ejemplo, insultas? te pregunto, tú en ese momento tú vas a dejar de producir videos para tu canal, tú no vas a salir más y así nos va durante ese tiempo, porque ese es el problema. Sobre ese tema que tú estás planteando hoy, que es el tema, que verdaderamente es el tema, está el asunto de los escritores. O sea, nosotros, no sé tú, pero yo me considero un aprendiz de escritor. O sea, yo soy un Nosotros. aprendiz de escritor, pero mi sueño en la Nosotros, vida, nosotros, no, no nosotros, JM, que nos queremos sí, tanto. y Vargas Llosa, Neomar No, Hernández, no, Daniel Lara. soy un aprendiz. Pero para uno aprender, no, no, para uno aprender, uno tiene que imitar a los Ah, grandes. Entonces, ¿qué hacen los grandes? Los grandes se dedican a ese trabajo, como has dicho tú. Eso es un trabajo a dedicación exclusiva. Eso no lo entiende todo el mundo, Daniel. La gente cree que escribir, producir un libro es, o sea, el proceso intelectual más difícil que hay. No es sentarse, la gente piensa que es sentarse, claro, esto tiene su dificultad, sentarse y comunicar una idea aquí con un micrófono y tal. Pero el proceso más difícil, eso está demostrado por tiempo, por esfuerzo, por todo el estrés que implica. El proceso más difícil es escribir una idea, porque lo escrito no admite errores, lo escrito no admite divagancias, bueno, puede ser, ¿no? Pero pues, entonces termina siendo una escritura absolutamente farragosa, una escritura sin sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que la escritura
demanda como el amor exclusividad. La Guau. escritura no, la escritura no presenta ambajes, la escritura no te da la opción de escoger entre ella y simultáneamente llevar una relación paralela. Tú no puedes tener eso. Es como el amor a dedicación exclusiva. No es como aquella canción que versionaron en salsa hacia los años 80 de ese amante a medio tiempo. No hay escritura a medio tiempo. No hay un part-time lover. No, no. Eso es o no es. Entonces la gente no entiende y te preguntan a ti y me preguntan a mí, ¿y cuándo viene el otro libro? ¿Y qué vas a hacer tú? Y que no sé. Bueno, pero es que eso va a demandar mucho tiempo porque si yo hiciese, Daniel, lo que yo quiero hacer con la escritura, que es mi sueño, o sea, yo voy a ser feliz el día que yo pueda decir que yo soy ya no un aprendiz de escritor, sino que soy un escritor y que yo me dedico solamente a escribir. Pero ese día, para yo llegar a ese día, yo tengo que tener la parte económica resuelta y estoy lejos de tenerla resuelta, ¿no? Entonces, como no la tengo resuelta, yo no tengo el tiempo y el esfuerzo necesario para dedicarlo. Entonces, la gente pregunta mucho y por eso es que yo te he traído. Fíjate lo que has desatado en mí una tormenta interna, una Ah, vorágine. vaina, pues esta sí es la última. Porque, claro, porque te vuelvo a preguntar si tú, ese sueño que tú vas a cumplir, tú vas a dejar todo lo demás a un lado o tú te sientes capaz de llevarlo como el part-time lover, como el que tiene una relación a dos tiempos. Yo creo que yo no puedo. En este momento no puedo. No sé si qué vas a hacer tú. Bueno, yo puedo hacer lo que está a mi alcance hacer. Yo te digo que yo pude escribir mi primer libro durante 3 meses interrumpidos mientras hacía el resto de mis labores, incluyendo un mes que estuve de reposo y que me dediqué en exclusiva a escribir buena parte del libro, o por lo menos a estructurarlo. Y luego combiné todas mis actividades. Por lo tanto, yo creo que se trata simplemente de organizarse bien. Yo, además de eso, cuento con el maravilloso equipo de Traumfabric Contenidos que se encarga de hacerme buena parte de las labores de gestión de mi canal YouTube, de gestión de mis contenidos, de gestión de mis videos, de edición, etcétera, etcétera. Y eso me permite tener cierta libertad además. Entonces yo creo que sí, yo me puedo organizar. En todo caso, lo que tendría que hacer, además de eso, tenemos una ventaja, ¿no? Que estos tiempos permiten que uno con un celular y un buen micrófono Ah, eso sí. y una buena conexión de internet ya está. Eso es lo que yo necesito para trabajar. Yo me llevo el teléfono con el que hago, porque esto es un teléfono, esto es un teléfono. Me llevo ese teléfono, me llevo este micrófono, amigo, y se acabó. Sigo haciendo el programa, sigo haciendo las cosas, sigo transmitiendo aquí, y entonces me transmito desde Balmoral, allá, y te digo, Neomar, aquí estoy en Balmoral. Y me pongo un Talisker y final de la Daniel, tarde, hablando de Talisker, Champaneski, o, me voy. tenemos que decirlo, lo quiero hacer propio a nombre de los dos. Nuestra palabra de aliento a los amigos y familiares de Paul Desen. Lo recordé por el Talisker, fíjate tú, Sí, porque recuerdo que la última foto, creo que la última que tú te la última tomaste foto conmigo. Sí, con Paul Desen, sí, me la mandaste a mí por WhatsApp. sí. Paul Desen era un virtuoso de la música, pero sobre todo era un gran amigo nuestro y un hombre con un sentido y una agudeza de la inteligencia, pues hablando de gente que está en otro nivel, eso era Paul Desen. Y nos hemos enterado este fin de semana que ha fallecido, un infarto fulminante. Hombre joven todavía, empezando la década de los 60, o sea, estaba en los 60 temprano. Y lo acabo de recordar porque ustedes compartieron, creo que fue en la última Navidad, ¿no? En la Navidad del año pasado. Nosotros recibimos el año juntos Ujú. en Madrid, junto a Paul, su esposa Carmen y varios amigos del mundo de la música con los que tuve la suerte de compartir, gracias a Paul, unas veladas maravillosas con unas conversaciones alrededor de la música, alrededor de la cultura, alrededor de la historia de la música, alrededor del trabajo de Paul, alrededor del trabajo de otros músicos, alrededor de las genialidades de Paul, con quien compartí muchísimo este tiempo de mi exilio, que fue también el tiempo de su exilio. Yo debo agradecerle a Alonso Toro por haberme puesto al tanto de la situación. Alonso Toro, que era el hermano y la llave fundamental de Paul Desen,
a quien le envío mi abrazo y mi solidaridad en esto y le agradezco además por haberme puesto al tanto de la situación. Yo creo que el trabajo de Paul Desen habla por la calidad de ser humano que era. Yo, inclusive, lo que pasa es que ha sido difícil digerirlo. Lo hablaba con Gabriela Montero, a quien Paul quiso tanto y que además quiso tanto a Paul. Yo, la primera vez que hablo con Paul, lo hicimos en este programa, cuando Paul lo atendió nuestra invitación para conversar de una de sus obras y de tantas cosas junto a Alonso Toro, cuando hablamos, por ejemplo, de aquel tema No me perdonan, ¿no? Que era una composición musical encima del último discurso de Carlos Andrés Pérez, el momento de su destitución en el año 93, del cual, por cierto, se acaba de cumplir un año más. Acaba de cumplir 30 años de la destitución de Carlos Andrés Pérez, el pasado fin de semana. Y la primera vez que vuelvo a hablar en persona con Paul Desen, yo siempre le agradeceré siempre estábamos en contacto por WhatsApp y por llamada, pero Paul siempre hacía un gran esfuerzo cuando estaba en Europa por moverse, para que yo me moviera, para que yo fuera y habláramos y tal. Y la primera vez que me encuentro con Paul aquí en Europa, él estaba viviendo en los Estados Unidos. La primera vez que me encontré con Paul aquí en Europa coincide con una temporada que él estaba pasando, más de un mes, que se dedicó en cuerpo y alma a un proyecto musical de Gabriela Montero que yo espero que hayan culminado. Donde Gabriela Montero estaba haciendo un trabajo musical que el curador de dicho trabajo era Paul Desen. Allí compartí con Paul en Barcelona. Hay un video de eso, yo lo compartí está en mi canal y está en mi Twitter, donde Paul Desen y yo fuimos juntos al recorrido en la Sagrada Familia, la Capilla de la Sagrada Familia, la inconclusa Capilla de la Sagrada Familia. Y allí Paul dijo las cosas geniales que siempre es capaz de decir en un video que dura como 2 minutos y medio. Y Paul Desen me decía, ya no hay, con la llegada de Francisco al papado ya no hay, se ha unido el catolicismo y el comunismo, por lo tanto ahora tenemos el primer papa católico comunista de la historia, tenemos catolicomunismo. Y además de eso me decía, mira, estamos aquí en la Sagrada Familia. ¿Y qué ocurre? Que el comunismo es el catolicismo sin la Sagrada Familia. O sea, lo único que diferencia al comunismo del catolicismo es que el catolicismo tiene la Sagrada Familia. Eso me parece una genialidad. Y yo he lamentado mucho la partida de Paul, pero agradeceré siempre los buenos momentos y todas esas conversaciones y todas las aproximaciones que me permitió hacer a la música, desde su óptica y desde su conocimiento. Y cuando supe de la muerte de Paul, fui rápidamente a buscar nuestra última conversación y descubrí por una de esas cosas, tantas cosas que habíamos compartido durante tanto tiempo. Y el último mensaje que Paul me mandó fue un video de Rafael, el niño de Linares, cantando la canción de parte de la película que le da nombre a la canción, En mi gran noche. Claro. Y ese mensaje me lo envió Paul el 6 de mayo. Y desde ese día no hablábamos por distintas razones. Y bueno, yo de Paul recordaré todas esas cosas y me llevaré una cantidad de consejos y de recuerdos que los atesoraré siempre. Y bueno, le mando un gran abrazo a toda su afición, porque tenía unos seguidores que siempre lo van a recordar en las redes sociales. Y espero que a su familia y a sus amigos el recuerdo de las cosas que Paul, de sus genialidades, sean las que nos permitan recordarlo siempre con una sonrisa. Así es. Nosotros vamos a ir rápidamente a la pausa comercial y venimos con más de Y así nos va. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. Front Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@frontdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. Front Distribution, excelencia en insumos médicos. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @Amarantas Catering. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta Y así nos va, Daniel. En estos días estábamos hablando de Grecia y hubo elecciones en Grecia ayer. La noticia Y es... ganó la derecha y no puede armar gobierno. Bueno, yo creo que Cuenta. esa no es la noticia, ¿no? A ver, Yo creo que la noticia es que Grecia se empeña en seguir siendo un país fallido, una democracia fallida. Y a mí me sorprende tanto que la cuna de la democracia, o sea, imagínate tú las contradicciones que tú ves ahora. Que tú veas que la cuna de la democracia, no de la democracia como concepto, no sea capaz de tener una democracia sólida. de la república más que la democracia. De la república, de la democracia, del concepto de democracia, del concepto de república, no sea capaz de ser una república estable y que esté la democracia tan arruinada como las ruinas de la antigua Grecia, es una cosa Es increíble. la cuna de hecho, Grecia es la cuna de la civilización occidental. Además de eso, bueno, te discutirían mucho eso. Pero desde el punto de vista antiguo, ahí nace todo, ¿no? Bueno, te daría una gran discusión, pero bueno. Bueno, abiertos a la discusión, expresen la discusión a través de los chats. Vamos a ver. Hay una gran discusión con respecto a eso. Fíjate que yo recuerdo cuando fui a Israel, estaba el tema, tú sabes que el Hanukkah, la festividad de Hanukkah, yo estuve en Israel durante Hanukkah. Y es normal y es usual que en los almuerzos, perdón, cuando se hace Shabbat, en la cena o el almuerzo de Shabbat, alguien dé unas palabras sobre la significación de lo que es el Shabbat y la significación de lo que es el Hanukkah, si es que acaso corresponde. Y recuerdo que un joven de origen argentino, en un almuerzo maravilloso en el que estuve, dio la palabra sobre lo que significaba eso y me sorprendió muchísimo su conocimiento, porque era bastante joven y dio una cuestión, no era una charla religiosa, sino filosófica. Y entonces él hablaba de cómo el Hanukkah es una festividad que no es una festividad religiosa, sino una festividad popular. Porque el Hanukkah celebra cuando aquel grupo de los denominados libertarios macabeos rescataron y liberaron Jerusalén del control de los griegos. O sea, los griegos habían controlado Jerusalén y los macabeos liberaron eso. Y entre las cosas que había era una profanación del templo. Los griegos habían profanado el templo de los judíos. Y cuando los macabeos rescatan aquello y entran al templo, se dan cuenta y empiezan a buscar y consiguen un solo frasco de aceite sin profanar para prender la menorá, el candelabro. Candelabro que tiene 7 brazos. Entonces, bueno, con ese frasco ellos dijeron, bueno, con esto vamos a prender la menorá como señal de que aquí hemos recuperado el templo, y con ese frasquito de aceite encienden la menorá, que eso tenía que haber durado no más de un día,
y ocurre lo que se llama el milagro del aceite, que es que ese aceite que debió haber durado no más de un día, duró 8 días. Por esa razón, cada fecha, cuando corresponde en el calendario hebreo, en las fechas en conmemoración de aquel suceso, se celebra el Hanukkah, y en vez de usar una menorá o un candelabro de 7 brazos, se utiliza un candelabro de 8 brazos. O sea, la fiesta dura 8 días. Pero como eso no es una fiesta religiosa que está en los libros, es una fiesta popular, cada quien la interpreta a su manera. Entonces, una de las interpretaciones que hay, sí, celebración nacional, celebración del orgullo hebreo, pero la otra está en la alimentación. Entonces, como es la fiesta del aceite, recientemente se ha popularizado, bueno, como una fiesta del aceite hay que comer fritura. Claro. Y entonces una de las cosas que más se comen es una maravilla que ellos llaman Syufganov. La Syufganov es, que a mí me sorprendió mucho cuando llegué a este país, está también en la alimentación de este país por todas partes, en cierta temporada. Ahorita estamos en la temporada de lo que aquí, en donde yo estoy, llaman Pfannkuchen y en Berlín llaman Berlina, que es lo que nosotros llamamos una bomba rellena. Imagina, pero rellena de arequipe, tal cual. No, mijo, aquí la mejor es la que te rellenan. Aquí hacen una que rellenan de mermelada de frambuesa o de mermelada de arándanos y te la glasean. Hay 50.000 distintas. Bueno, en Israel cuando es Hanukkah te regalan eso por todas partes. Y eso, bueno, se convierte en una maravilla. ¿Por qué te decía esto? Porque en esa frase, en esa charla, en esas palabras que dio este joven, dijo, es que aparte de eso, no solamente nos liberamos del control que hacían sobre nuestro templo y sobre nuestra nación, sino que nos liberamos de las imposiciones que la cultura helénica hizo sobre nuestra cultura hebrea, donde vale más la virtud que la fuerza. En la cultura helénica, lo que vale es el más fuerte, lo que vale es el más rápido, lo olímpico. En la cultura hebrea, lo que más vale es la virtud, es la verdad, es inclusive la sabiduría, el conocimiento, el respeto al otro, y no gana el más fuerte, sino gana el más virtuoso. Entonces eso, de alguna manera, allí cuando hablamos de la cultura judeocristiana, ¿no? Como fundamento de lo que es en buena parte Occidente, cuando tú dices que es la cuna del Occidente moderno, Grecia, bueno, podríamos someter eso a la discusión. El mundo hebreo disputa esa afirmación con base en ese argumento. Judeo-cristiano lo estoy diciendo yo, que si nosotros asumimos que el Occidente, el mundo occidental hoy es fundamentalmente judeocristiano, porque la base de Occidente ahorita ¿cuál es? El monoteísmo, la creencia en un Dios único, y eso nos viene fundamentalmente de nuestra tradición judeocristiana. Sí, pero yo pensaba también en las formas de organización política, ¿no? Bueno, precisamente sí. La república, la democracia. Algo hay, claro, sí, pero podría someterse a una gran discusión, pero lo que no tiene discusión es que tenemos que ir al corte, amigos, eso sí no tiene Vamos discusión. Al corte y bueno, ya venimos con más de Y así nos va, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Fíjate, por supuesto se alimenta la discusión. Estoy seguro que a ti también te han llegado mensajes. Aquí voy a leer algunos. Julio Chacón, por ejemplo, dice: la cuna del derecho es Roma y la cuna de la democracia es Grecia. Es su opinión. Ajá. Saludo a José Luis Santamaría, que siempre está pendiente del programa y que nos dice que en efecto es una discusión interesante. Por aquí nos dice Alexander Colmenares: nada funciona en este país porque estos delincuentes se han encargado de que esto sea así. Pero esta falla de gasolina no tiene nombre. Creo que nos tiene enfermos la rechera, la impotencia que no dispongamos de gasolina. Son unos malditos comunistas de bolsillo. Carlos Alberto, por su parte, nos dice que tienen más de 4 días sin internet en Valencia. Saludos Migdalia, que nos dice: el libre albedrío a las interpretaciones, sin duda alguna. Fíjate que, Neomar, la cosa de la... ¿cómo se llama? De la fiesta del aceite, ¿no? En Hanukkah. Por supuesto, también los latinos, ¿no? Porque hay mucho, porque esto también hay que decirlo, que hay gente que no lo sabe. Israel es un país de 8 millones de habitantes, de los cuales la gran mayoría son sobre todo los más viejos, han llegado, o sea, nacieron en otras partes y llegaron a Israel migrando. Son Olim, que llaman, ¿no? Es decir, han hecho el retorno a ese país. De esos 8 millones de habitantes que tiene Israel, 1,5 millones son de origen ruso. Esa es la comunidad más grande. Y después de 1,5 millones de rusos, la comunidad más grande es la comunidad argentina, que son 800,000 israelitas. Recuerda que Israel es el país con más judíos de América. Y es la segunda comunidad de América. De América. El país con más judíos de América es Argentina, más que los Estados Unidos. Claro, pero estás diciendo Israel, ¿no? Argentina es el país con más judíos. Argentina. E Israel tiene 800,000 argentinos. Por lo tanto, no es nada extraño estar en Israel y que te hablen en español. Pero fundamentalmente son argentinos. Fundamentalmente argentinos, uruguayos, por razones obvias. No, por supuesto, hay venezolanos, hay españoles, hay de todo. Pero dentro de los europeos, ¿cuál es el primer gentilicio que tiene origen judío? Tú dices los rusos. Después de los rusos están alemanes. Están centroeuropeos. Ok. Tanto alemanes, pero hay muchísimo húngaro, mucho polaco, mucho checo, mucho eslovaco. O sea, todo esto lo que vendría siendo la rama askenazí de los judíos. Y la otra rama conocida es la más conocida por nosotros, que son los sefarditas. Claro. Que vienen del origen de la palabra sefarat, que es el nombre que en hebreo le daban a España. Por eso es que cuando lo escuchaban uno hablar, me decían inmediatamente: sefaradín. Sefaradín es español. Entonces, fíjate tú una cosa, ¿no? Grecia. ¿Qué pasó en Grecia? La noticia en Grecia es que hace 4 años, en las elecciones anteriores, el partido chavista Syriza, pues es un partido chavista, ¿okay? En todos los sentidos, fue despojado del poder por la votación de la gente. Recuérdense que el partido fundamental que hasta ese momento había gobernado en ese país era el PASOK, que es un partido miembro de la Internacional Socialista, un partido socialdemócrata. Este partido se viene abajo y surge una especie de remedio de Podemos, por eso que digo que son chavistas, que es el Syriza. Estos bichos llegan al poder, gobiernan y se viene abajo, bueno, destruyen, convierten la economía griega en las verdaderas ruinas de Grecia. O sea, estaban más arruinados que la Grecia. Y termina Grecia sumida en la peor crisis económica que ha vivido país europeo desde siempre. Hasta el punto que Grecia, hoy en día, la gran mayoría de los negocios de Grecia no están en manos de griegos. O sea, las grandes empresas, los grandes bancos, las cadenas de supermercados, tú vas a Grecia y te vas a conseguir que la gran mayoría de los negocios están o en manos de alemanes, o en manos de franceses, o en manos de portugueses. Cualquier cosa. Porque allí, bueno,
Se remató todo, el país quebró con todos adentro y se convirtió todo en una desgracia. Eso le abre las puertas a un partido conservador que llega al poder, empieza a gobernar y empieza a poner orden en las cosas. Van a una elección en esta ocasión y el actual primer ministro gana de nuevo las elecciones, pero no logra obtener la mayoría para gobernar. Y el segundo partido es el Partido Chavista Syriza, que queda de segundo, pero cae en la votación. Y de tener 32% de los votos en las elecciones pasadas, en esta ocasión tuvo el 25% de los votos. Es decir, tuvo una caída, a pesar de que quedan de segundo, tuvieron una caída grave en su votación, que señala que están se podemizaron. Quiere decir que en la próxima se van. Pero el PASOK resucitó. Subió un poquito, ¿no? No, un poquito no. Los votos que le faltan al Partido Conservador para gobernar, quien los recoge es el PASOK. Pero el PASOK no le va a dar la coalición al... El PASOK no le quiere, no es que no le quiera dar la coalición, es que el Partido Conservador no está dispuesto a gobernar en coalición porque nace desde el partido que gana, no quieren gobernar. Claro, ellos dicen que ellos no van a gobernar en coalición y entonces el hombre, ayer cuando da el discurso, que por supuesto eso aquí en este país, ¿no? En Alemania, yo veía veo los reportajes, leo los reportajes de la prensa alemana que nunca entienden estas cosas, ¿no? Porque el tipo lo que dice es cuando va a dar el discurso del triunfo, porque él ganó, ¿no? El tipo lo que dice es, bueno, y vamos a repetir las elecciones. Entonces, eso, aquí en Alemania no lo entienden. O sea, los alemanes, los alemanes... Pero Daniel, es ilógico que no lo entiendan porque además es una república parlamentaria, igual que la que tiene Grecia. Te explico por qué no lo entienden. No lo entienden porque el ciudadano alemán en las últimas elecciones, por ejemplo, y en las elecciones anteriores, en las que Merkel ganó, fue el partido más votado, pero no le daba para gobernar sola, el segundo partido más votado era el Partido Socialdemócrata, el SPD. Y el SPD hizo campaña diciendo que ellos no iban a gobernar, en ningún caso iban a gobernar con Merkel, que Merkel no iba a volver a gobernar. Y los tipos quedan de segundo. Y la única forma de que hubiese gobierno era que hubiese una coalición. Y acababan de ocurrir la repetición de las elecciones en España. Y la ola, o sea, lo que yo leía y lo que le escuchaba a la gente y lo que veía en los noticieros era, nosotros no somos España. Nosotros no somos un país fallido. Para estar repitiendo elecciones. Es eso, porque lo que dice la opinión pública es, ya nosotros votamos. O sea, ya la gente Ahora votó. que los políticos se arreglen. Se pongan de acuerdo, porque ya la gente votó. Si ese es el resultado, que esos bichos se pongan de acuerdo. Y tuvieron que ponerse de acuerdo en un acuerdo que, por cierto, el que primero que rueda es Scholz. Fíjate tú la vuelta que da la vida. Scholz rueda porque su partido se le alza. A Scholz se le alza el partido en aquel entonces y le dice, tú fuiste el candidato y tú dijiste que no ibas a gobernar con Merkel, por lo tanto, olvídate, tú no vas a ser el segundo a bordo. Y Scholz no pudo ser el segundo a bordo del gobierno, porque el partido se le alzó. Y el secretario juvenil de la organización llamada Los Jusos salió a hacer campaña por todo el país a exigir un referendo. Y hubo que hacer un referendo interno en el SPD para que la militancia del SPD decidiera si querían o no querían hacer un gobierno de coalición con Merkel en los términos en que Merkel lo había planteado, porque Merkel propuso un acuerdo de gobierno por escrito y lo publicó. Y dijo, este es el acuerdo de gobierno. Y se lo entregó al SPD. Si quiere montarse en el barco, móntese, si no... El SPD lo sometió a discusión, pidió unos cambios, una cosa, y a Scholz, el actual canciller, lo obligaron a someterlo a referendo. El secretario juvenil salió a girar el país, a hacer reuniones con la militancia, a decir que votaran en contra del acuerdo. Fue una locura todo eso, ¿no? Y al final ganan, pero el partido, para salvar la situación, porque el secretario juvenil tenía la razón, dentro de su lógica, le dijeron a Scholz, bueno, mira, sí, pero tú no vas a poder ser, tú no eres el segundo. Y a Scholz entonces no lo ponen de ministro del Interior, sino que lo ponen de ministro de Finanzas. Ok. Y bueno, ahí le tocó algunas cosas, demostró que tenía cierta solvencia en la cuestión de la finanza, y el tipo después termina siendo el canciller ahora. ¿Qué están diciendo entonces aquí en Alemania? Dicen, ¿cómo es posible que Grecia vive del dinero que le damos nosotros? O
sea, que el dinero que le da Europa, nosotros estamos financiando la crisis griega y estos Desde bichos, hace años, desde hace años. entonces el contribuyente que dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Que de nuestros impuestos se le da dinero a los griegos y los bichos hacen una elección y entonces a ellos no les gustó el resultado y la van a repetir y la cuenta la pagamos los europeos. ¿Qué es eso? Entonces, eso es algo que no te lo entiende el alemán, pero tampoco te lo entiende el danés, tampoco te lo entiende el sueco, tampoco te lo entiende esa gente que tiene por costumbre, no porque se crean perfectos ni más que los demás, sino porque los tipos tienen una cosa pragmática. Dicen, momento, vamos a las elecciones, sí. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, los que están ahí que arman gobierno. Porque ya yo voté, yo no voy a tener esto. Y aparte de eso, tú no vas a tener esta gastadera real, porque esos son mis reales, ¿no? Y para tocar, y mira, no me toque la nariz ni me toque el bolsillo. Entonces, eso. Pero fíjate por que supuesto, introduce esto, Daniel. Yo no sé si, creo que nosotros pelamos un corte, ¿verdad? Teníamos que hacer un corte hace rato y no lo hicimos. Pero bueno, ¿qué introduce esto? Una pregunta que me hacen a mí frecuentemente. Oye, ¿qué te parece si en Venezuela, seguro a ti te la han hecho también, ¿qué te parece si en Venezuela, como tenemos este problema de la centralización del poder con el presidencialismo y que es hijo ese presidencialismo también de nuestra herencia caudillista, la solución es que montemos una república parlamentaria, es decir, donde pasemos de esa centralización de los poderes en la figura del titular del Ejecutivo, el presidente de la República, hacia un presidente que viene designado por las coaliciones parlamentarias, como es en España, como es en la mayoría de los países de Europa? Bueno, ahí lo pero tienen. la gran pregunta Grecia es eso hoy. El señor sacó el 40% de los votos, y entonces como no llega al umbral del 46, que es mayoría absoluta, y él no quiere hacer coalición, entonces él no puede gobernar. Entonces, es para que vea la gente. Yo no estoy diciendo que sean malas las repúblicas parlamentarias. Europa le ha ido bien en la mayoría de los casos. Pero no hay una pomada china para el caso de la solución política de los países con base en que sea un sistema o presidencialista o parlamentario. Uno está pleno de centralización y el otro tiene un problema de fragmentación. O sea, el problema de las repúblicas parlamentarias es ese. Y además, para tú montar una república parlamentaria, tú tienes que tener unos partidos políticos, porque además eso es un sistema de listas, y es un sistema que lo que te potencia no es una figura, sino te potencia son los partidos. ¿Con qué partido vas a montar tú una república parlamentaria en Venezuela? ¿Con Voluntad Popular? ¿Con Primero Justicia? ¿Con el chavismo? ¿Con un nuevo tiempo? Neomar, el gran planteamiento inclusive es más de fondo. Porque es que para tú tener una república parlamentaria tienes que tener una república. En Venezuela no la tenemos. Bueno, además. Y probablemente, hemos dicho que tenemos una república y no la hemos tenido. Hemos intentado construirla y hemos fracasado. Porque lo primero que necesita una república son ciudadanos. Y un ciudadano debe ejercer ciudadanía. Y el venezolano ha fracasado intentando ser ciudadano. La sociedad venezolana ha fracasado en su ejercicio de ciudadanía. Y lo primero que hizo la sociedad venezolana, por miedo, por complejos y por concepciones no superadas, fue pasar del poder absoluto del monarca al poder absoluto del caudillo militar. Porque consideraba la sociedad venezolana que no eran capaces como sociedad de ser ciudadanos y que ellos querían seguir siendo súbditos y que la república simple y sencillamente fuera el nombre del sistema que estaban creando. Y por esa razón, cuando se vieron amenazados, se entregaron al poder del caudillo militar que había ganado la guerra de independencia, que era Bolívar. Y cuando se vieron amenazados porque el experimento de Bolívar amenazaba con zozobrar, y eso sí podría significar que se perdieran los privilegios de casta que todavía se intentaban conservar, bueno, la sociedad pacta con un caudillo militar, que es Páez. Y cuando ya Páez se desgastó, bueno, llegan los monagas. Y cuando los monagas se desgastan, llega y se va para la guerra otra vez. ¿Y Guzmán? Bueno, Guzmán para parar la guerra, pero siempre un caudillo. Y del guzmancismo prácticamente puedes hacer una línea completa desde Guzmán hasta que llega Castro y Gómez y mandan a parar. Y empieza otro proceso que prácticamente va en una línea directa, pum, hasta que llegas al 45, que es un interregno que no es interregno, porque al fin y al cabo lo que se intentó fue, vamos a cambiar de caudillo militar a caudillo civil. Y si tú revisas lo que es la figura de los jefes de partido y de los jefes civiles que intentaron construir una cosa llamada democracia en Venezuela, todos tenían criterios caudillistas, de que no podían hacer otra cosa, porque era lo que conocían. Ellos no conocían otra forma de mandar.
Hay Como un decía dicho, el famoso frase, jefe es jefe aunque tenga cochochos. porque tenga cochocho, hay un dicho famoso que dice, nadie es capaz, yo no sé si es incluso oriental este dicho, nadie es capaz de brincar más allá de su sombra. Y eso es verdad. O sea, tú no puedes ser otra cosa que lo que tu herencia histórica que te ha determinado a ser. Claro, tú puedes incluir transformaciones en tu vida y Claro. tú puedes tener propósito de enmienda, ¿no? Pero escaparse de los condicionantes históricos, del contexto en el que tú te has desenvuelto desde la infancia, la adolescencia, pasar la adultez, es muy complicado. Nadie puede Bueno, saltar más allá de su sombra. decía Leonardo da Vinci, el sol nunca ve su sombra. Imagínate. Vamos al corte comercial y ya venimos con más en la conclusión de Y así nos va por el día de hoy. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar. Mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en bienes raíces. Comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense me lo confirman. Permíteme ser tu realtor en el estado de Tennessee. Contáctame. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, comentarios que tenemos de la gente. Marianela nos envía su saludo y su reporte de sintonía desde Maracaibo. Saludos, Marianela. Edgar Barreto se encuentra de acuerdo con que hemos fracasado como ciudadanos. Migdalia nos dice que hace rato no hay una república y creo que no la ha habido nunca. José Luis nos dice, somos pueblo, no ciudadanos. Ahí descansa nuestra principal tara social. Héctor dice que no está de acuerdo con el análisis. Ya bueno, está bien, gracias. Hasta luego. Gustavo, está en su derecho, ¿no? Gustavo nos dice que nos envía saludos desde Cabudare, Estado Lara, saludos al pueblo larense. Carlos Alberto nos dice cuál sería la diferencia entre caudillo y líder, porque lo que es verdad es que un pueblo sin un guía es como un mar picado con golpes sin rumbo. Bueno, Carlos, fíjate, ese es un pensamiento netamente venezolano. Tú eres netamente venezolano, en todo el sentido de la palabra. Porque el tema de necesidad, no es que el pueblo necesita un líder, es que el tema, yo creo que mi abuela... Si es verdad, tiene que haber liderazgo. Liderazgo es una cosa, un líder es otra. Pero es que, Daniel, sácalo de la política, Sí. en el punto de vista religioso, empresarial, en el punto de vista de los gremios. No se necesita alguien siempre que por lo menos conduzca o esté al frente de los procesos. O sea, yo creo Pero que es que cuando tú hablas de liderazgo, el liderazgo puede ser ejercido de forma individual y de forma colectiva. Y los liderazgos colectivos no son necesariamente, como mucha gente cree, colectivistas socialistas que tienden al socialismo. Pero cuando tú ves, por ejemplo, que hay sociedades donde el liderazgo es ejercido por instituciones, que no necesariamente son instituciones tangibles, sino instituciones intangibles. Por ejemplo, ¿cuál es el líder o quién ejerce el liderazgo en los Estados Unidos? El liderazgo en los Estados Unidos los ejerce una cosa que se llama el espíritu del americano. Esa cosa de que ellos establecen como lo que hicieron los padres fundadores sobre el tema de la libertad, eso termina siendo una guía sobre la sociedad
sobre esa sociedad que les impide o los hace reprender cuando ocurre algo que va en contra de esos principios. Pero cuando tú ves la reacción que causó Trump, ¿no? con agitando ciertos temas, y la reacción que causa el antitrumpismo defendiendo algunos temas, como por ejemplo el tema del control de armas. ¿Por qué no pasa el tema del control de armas en los Estados Unidos? Porque es una institución. El tema de las armas en los Estados Unidos es una institución. Eso hay gente que le encanta. No, bueno, pero que tiene que haber un control, porque imagínate, la gente entra y dispara y tal. Es una estupidez. O sea, eso no es el problema. Si tú te refieres a usos, a prácticas que se convierten... No, yo me refiero al fundamento que hay que con respecto al tema de las armas en los Estados Unidos. No, yo me refiero en general. Los Estados Unidos tienen un usanza. asunto, la sociedad de los Estados Unidos tiene un punto fundamental, y es que el nacimiento de los Estados Unidos viene de un rechazo a el absolutismo y a un gobierno opresor. Y como nace de eso, el gran planteamiento de los padres fundadores de los Estados Unidos es que el pueblo de los Estados Unidos nunca más va a permitir que un gobierno lo oprima. Y entonces, ¿cómo hacemos para que eso ocurra? Y entonces allí está la Constitución. Democratizamos el uso de las armas. Es lo primero que garantiza. No existe el monopolio de las armas en manos del Estado. Las armas le pertenecen al pueblo. Dice, ¿pero cómo es eso? Bueno, el Estado no puede tener armas. No, el Estado tiene armas y una fuerza armada para defender al pueblo, pero el pueblo puede tener armas. ¿Por qué? Porque si llega a estar las armas de la República en manos de un gobierno opresor, el pueblo debe tener armas para defenderse contra ese gobierno. Y en tal sentido, ¿dónde está el fundamento? Que el pueblo no debe tenerle armas al gobierno, es el gobierno que debe tenerle, que el gobierno debe tenerle miedo al pueblo y no el pueblo miedo al gobierno. Ese principio ejerce un liderazgo dentro, o sea, dentro de la sociedad. Eso lideriza las iniciativas que la sociedad tiene. Por encima pero hay de los una hombres, persona, tú, pero dime tú, ¿quién lideriza eso? O sea, ¿quién es el líder de eso? ¿El presidente de la Asociación Nacional del Rifle? Charlton No. Heston. En paz descanse. No. En paz descanse. No. O sea, ¿quién lideriza el tema de la presencia de Dios como figura dentro de lo que moviliza a la sociedad de los Estados Unidos? ¿El Papa? ¿El presidente de la comunidad de pastores y tal? No. Es el espíritu de las instituciones. Una institución. Las instituciones pueden ser tangibles, pueden ser intangibles. Exacto. Entonces, eso cuando tú lo revisas en el caso de Venezuela, nosotros siempre buscamos al líder. Lo que decía Luis Alberto Lamata en la película Taita Bobe, que lo pone en boca de Bobe, la maldición de Bobe. Yo te condeno, pueblo de Venezuela, a pasar el resto de tu historia persiguiendo la cola del caballo de un taita. Ahora, ¿tú sabes qué condena es la que me gusta a mí para cerrar este programa? La que hizo el exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, al chavismo. La de la Curí. Los condeno a sufrir la maldición de... ¿Cómo es que digo? A vagar. Yo no sé. No, a vagar, a errar. Yo lo que sí te digo es una cosa. Bueno, por ahí tienen el Dacurí varios, ¿viste? Yo lo que sí te digo es una cosa. Es bastante difícil que aquí se piense que aquí me vengan a hablar de que no, solucionar el problema es que nos vamos a parlamentarismo. Y entonces yo digo, pero tú revisaste al paciente bien. Porque, o sea, si el paciente tiene fiebre y tú le estás dando un remedio para la hipertensión, no se le va a curar la fiebre. Uh-huh. Y probablemente, al no ser hipertenso, le estás dando una pastilla para la hipertensión, probablemente lo mate. Sí. Se le baja demasiado la tensión, ¿verdad? Bueno, cuidado. Usted tiene la tensión alta. Bueno, nos vamos por el día de hoy. Gracias a todos por estar allí todos los días, a pesar de las interrupciones, a pesar de las dificultades, a pesar de todo. Ustedes siempre fieles allí. Un gran abrazo y nos volveremos a ver mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Zelda Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos.
María Consuelo Míguez con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. From Distribution, excelencia en insumos médicos.